Alexei Khrushchev, es ruso en un sistema feudal. Sucede la revolución soviética, aparece el sistema, no llamarle comunista, así definido, aparece la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, etc. Y Alexei Khrushchev sigue hablando ruso, con 3 géneros, con 2 números, ¿sí? Sobrevive a la caída del muro, ¿sí? A la desaparición de la República Soviética y a los astronautas perdidos allá. Se vean que había unos astronautas soviéticos que cuando se acabó la Unión Soviética estaban todavía en el espacio, ya no había país que los bajara, ya no existía su país. Pero bueno, y ahora es un viejito, Alexei Khrushchev. ¿Qué idioma habla? ¡Ruso! Y vive 3 modos de producción diferentes. Su sintaxis no cambió, su morfología no cambió, su fonología no cambió. La fonética sí, ahorita veremos porque ahora es explícita. Obviamente los significados sí, porque ya no era lo mismo ser un trabajador en la época feudal que un trabajador soviética y menos ahora un trabajador en la época capitalista. Pero bueno, en fin, esto para mantener un poco la línea. Pero la semántica sí está constantemente yendo y viniendo a lo social y a lo cultural, eso vamos a hablar un poco. Pero lo que sí me interesa es que el léxico, verdaderamente soy bastante benévolo de poner la mitad del léxico en la lengua, porque el léxico no le pertenece a la lengua. Hay reglas de la morfología, hay reglas de la sintaxis y de la fonología que dicen qué palabras pueden, pero esto no hace que sea el léxico. Y esta es una de las primeras cosas, porque todos los que estamos aquí hemos recibido la educación de que el léxico es la lengua y que el español es una lengua muy rica porque tiene 30.000 palabras, no importa el número, ¿sí? Y cuando se habla de empobrecer la lengua, se habla de empobrecer el léxico, pero el léxico no es la lengua, eso no interesa. Lo voy a decir de otra manera: todos los que estamos aquí, todos, sin zapaderas y sin nada, tenemos exactamente la misma sintaxis. Todos los que estamos aquí, porque hablamos español. Todos los que estamos aquí tenemos exactamente la misma morfología, la mismísima morfología. Y todos los que estamos aquí tenemos la mismísima fonología, la misma fonología, quizá una parte de la fonología. Esto es idéntico, esto es lo que hace de la lengua. Los que estamos, a pesar de que no todos sean oriundos del centro de México, ¿sí? Porque el español ha tenido cierta, gracias voy a decir gracias porque no sé si sea la palabra adecuada, a la nación. Pero lo que está ahí es que es exactamente igual. ¿En dónde diferimos? En que nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí, tenemos el mismo léxico. Por otra cosa, porque el léxico está en otra escena. El léxico está en otro lado. Y otra cosa, porque además no tenemos la más mínima idea que es el léxico. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Todos estamos idea de que el léxico es la palabra, ¿no? Sí, la palabra. Pero cuando uno dice mole de olla, ¿es una palabra o 3? Y entonces uno dice, si lo está preguntando en este lugar, es por alguna otra razón. Entonces uno aplica la pragmática y dice, no, hay gato encerrado, ¿no? O sea, obviamente debemos de, no es tan evidente. Si lo pregunta aquí, no debe ser tan evidente. Así es que uno podría decir, son 3, mole de olla, un sustantivo, una preposición y otro sustantivo. Sin embargo, mole de olla solo designa en unidad a un solo elemento. Por lo tanto, decir 3 es morfológicamente cierto, ¿sí? Decir 1 es sintácticamente cierto, ¿sí? Porque decir 3 hay 3 palabras, pero morfológicamente ya iremos, pero y mole de olla, y así podríamos irnos con otras cosas. Pero el léxico, seguir insistiendo en así, le quiero quitar el peso al léxico, porque esta idea de no protejamos el léxico, no se pueden, usen sinónimos. ¿Por qué chingados van a usar sinónimos si a mí me gusta no usar sinónimos? Que alguien me demuestre que mi IQ
se desciende si en lugar de usar, por no usar sinónimos. Pero está una de las maneras de segregar en esta universidad y en todos los lugares, hasta más íntimos, es la lengua. Y usar sinónimos es la garantía de inteligencia. No, usar sinónimos es la garantía de habilidad para no meterse en broncas. Y la otra habilidad por parte del lector que dice, ay, como no tengo nada que comentarle a su borrador, le voy a quitar, usa sinónimos. Cuando lo que nosotros escribimos no es novela, es ciencia. Ideología es ideología siempre. No vamos a estar usando tonterías de sinónimos. Sí. Pero los sinónimos es el universo léxico. Este se oye así bastante así. Oye, ¿y te pagan por eso? Sí, hasta estoy en la Academia de la Lengua. Imagínense. Pero bueno, el léxico no es, a pesar de toda la cuestión ideológica de que defendamos el léxico, esa es una estupidez, ¿verdad? Pero bueno, esa es la educación que tenemos. A ustedes no les tocó, y si les tocó eran tan niñitos que ni siquiera se acuerdan, pero hubo en México durante crisis económicas fuertes el surgimiento de la Comisión Nacional de Defensa del Español. Imagínense, una comisión que lo primero que hizo, de las primeras cosas, es ir por Avenida Insurgentes poniendo a Liverpool clausurado, Sanborns clausurado, Le Mans, todos los talleres mecánicos tienen nombres de clausurados, Le Parisien, todas las estéticas tienen nombre así, clausurado, como si eso fuera el idioma español. Qué bueno que no se enteraron que ya luego iban a venir los Jonathan, las Natasha, si no hubiera estado ahí. Bueno, hay gente que sí, hay leyes que prohíben tener nombre indígena todavía, qué impresión, en nombre propio de niños. Esto está grueso. Pero bueno, el léxico no está ahí. ¿Por qué no está? No es lo definitorio de la lengua. No es. O sea, si vamos a trabajar lengua, lo que menos nos importa son las palabras. Eso no hace a la lengua. O sea, el ajedrez no lo hace el material de las piezas. No lo hace si es de madera o si es de piedra. Eso es material, eso no es. O sea, se puede jugar ajedrez sin tablero, sin piezas. Si alguien sabe ajedrez de aquí y yo le digo, peón 4 dama, él me puede decir cuál es la jugada que sigue. Si hagan de cuenta, peón 4 dama, yo pues el caballo 3, no sé, alfil rey, ¿no? En fin, no importa. Y lo que estamos haciendo sin tableros, jugar ajedrez, eso es la lengua. Lo que está atrás, no la parte física. Es la parte física, si es un tablero bonito, de madera, pintado en la mesa, etc. En realidad el léxico, y esto es al menos importante que lo tengan en cuenta, es un capital, usando palabras ya más antropológicas, ¿sí?, que circula, porque eso es lo que está, que se deja de usar cuando así se considera, que se sanciona, se le valora, se le castiga, que se apropia de ciertas palabras y que se crea constantemente. Por eso es que no puede pertenecer a la lengua. Sí, al decir que circula, quiere decir que hay palabras como los ejemplos que tenemos abajo, tostón. Todos los que están aquí saben lo que es todavía un tostón. El tostón, gracias, se ha mantenido porque ahora ya no son los... Bueno, todavía hay centavos, pero llegó un momento que ya no había tostones en México porque todos ganaban una millonada, ¿no? Acuérdense que al cero le quitaron 3 ceros, al peso le quitaron 3 ceros, ¿no? Y hay unos condones que son eros, ¿no? Y entonces cuando vino esto sacaron un letrero que decía 3 ceros, ¿no? Cada cajita trae 3. Pero bueno, tranvía, todos los que están aquí saben que es un tranvía. No todos saben que es un tranvía, ¿no? De todas maneras. El fleet, sí, era lo que usaba para... Y además así, ahora es así, ¿no? Para el insecticida, pero antes era una bomba maravillosa y decían el fleet. El FAB, sí, todavía un jabón, sí. El disquete, le pongo disquete porque el disquete ha evolucionado. ¿Saben que antes era de 5, empezó siendo así? Y mientras era el único, era el disquete, ya que no fue el único, que hubo más que uno, entonces decían el flexible y el rígido, o el de 5 y el de 3 pulgadas. Ahora el disquete está, ya parece que ya son redondos, ¿no?
La consola, y digo la consola porque las consolas depende del tipo de familia que uno tenga. En mi casa hay una mesa alta que dicen que es la consola, pero en mi casa esa no era la consola. La consola es donde estaba el tocadiscos y un radio de onda larga y onda corta, en fin, ¿no? Unas cosas ahí me sorprenden. El tocadiscos, tornamesa en la vida, yo dije eso. Alcoba como sinónimo de habitación, porque hay otras alcobas que es donde están las cubetas y los trapeadores. ¿Sí? Drive, ¿les tocó el drive? Sientes así como, y estoy hablando del léxico de los 80, bueno, no, también no. Planilla, o sea, la planilla, claro que sí, no la planilla que yo pienso, porque la planilla que yo pienso, que nos tocó, era una que iba uno a la tienda, compraba estampitas de luchadores, por ejemplo, de lo que fuera, la llenaba y al llenarla nos daban una máscara, un juego de té, y eran las planillas de antes, ¿no? El hall, cuando yo era niño había una parte de la casa que decían el hall. En mi casa había hall. Era como la sala, pero le decíamos el hall. La preposición cabe, y digo la preposición cabe porque todavía cuando estuvieron en la primaria y en la secundaria decían ¿cuáles son las preposiciones? En lugar de decir, no, cuando uno pregunta ¿qué es una preposición? Somos buenos tendientes, o sea, somos buenos comerciantes. Nos preguntan ¿qué es? Y contestamos cuáles son. No, o sea, es como entender, o sea, tú vende, que no hay, vende ese jamón, no, yo no le puedo vender jamoncito, ¿no? Y en esta lista cantada normalmente, aunque le quitábamos el ritmo para que el maestro no se enojara, ante, cabe, como contra, cabe, ya está la preposición cabe, ¿no? ¿Quién usa en el México del siglo XXI la preposición cabe? Nadie. No es el verbo caber, no cabe duda, esa no es. O sea, cabe es él, está cabe ella. Sí, yo digo, ajá. Está bien. Nadie usa el verbo caber. El verbo caber sí, la preposición caber. Y otras, no, ahí podríamos ir. Pero y esto del léxico es importante porque se ha dirigido, es el famoso distractor del léxico. No, al lingüista el léxico es el lugar en donde se materializa la fonología y la morfología. Fuera de eso no le interesa si es propio o no. Y doy el siguiente ejemplo. Parquea la troca enfrente del Mega. Iba a poner, parquea la troca enfrente del Sams. Sí, se oye mal. ¿No? Y la pregunta es, ¿en qué idioma está parquea la troca enfrente del Mega o del Sams? Español 100%. No de 100%, porque lo que define a la lengua es la sintaxis, la morfología y la fonología, y no el criterio o la nacionalidad que se le quiera asignar, porque no se le asigna nacionalidad, se le asigna cosas muy raras a la lengua, porque se piensa en el inglés gringo, no en el inglés jamaiquino, ¿no? O sea, nadie ha pensado en el inglés jamaiquino, ¿sí? Estamos contigo, Bob. Era chido, ¿no? Pero bueno, parquea es una palabra que no es de origen español, pero tampoco azul es de origen español, tampoco perro es de origen español, tampoco hermano es de origen español. ¿Qué? ¿No? O sea, porque odiamos a los gringos, ¿no? Bueno, ya ni se odia, parece ya más anglofílico. Sí. Parquea, pero el inglés, los verbos del inglés, primero para dar la diferencia, porque esto no es inglés, esto es español puro. Los verbos del inglés no pertenecen a ninguna conjugación. En español deben de pertenecer a una de 3 conjugaciones. Parquear es de la primera conjugación. Segundo, parquea es un imperativo. En español hay 3 niveles de imperativos, ya sea al tú, al usted o al ustedes. Y queda muy claro que parquea es un imperativo al tú, cosa que no se puede hacer en el inglés. ¿Sí? Es muy claro que parquea es una orden a un tú, no a un usted, porque si no sería parquee, ¿sí? Ni a un ustedes, porque si no sería parquee. Troca, ¿sí? La troca, independientemente, además el referente es muy claro en el noroeste mexicano, ¿sí? Es femenino. En inglés no hay estos géneros, hay otros géneros, ¿sí? Este singular, y además el objeto designado es uno muy particular.
Y el SAMS o el MEGA son nombres propios. Y los nombres propios están en otro escenario. ¿Sí? Los nombres propios no tienen significado. Por más que le llamen a su hijo hermoso, no lo hace hermoso. O sea, uno puede decir, le puse a mi hijo inteligente y a mi hija, pues, inteligente, más es menos inteligente, también inteligente, se llaman José inteligente y María inteligente. Salvo nuestros juegos, salvo el señor Barriga, uno puede decir que sí, pero en realidad uno ve un gordo, no ve una barriga, ¿no? O sea, se le pudo haber llamado al señor Hígado, pero ahí lo hubiéramos asociado a Rondamón, ¿no? Por lo mejor, o sea, no lo hubiéramos asociado, pero bueno, ese es otro significado y no son nombres propios. Pero bueno, justamente lo que quiero decir con estos ejemplos, además de excluir al léxico, es que el léxico es simplemente así como diría, es un alguien pasajero en tu vida. Debut y despedida. Bueno, doy otro ejemplo, doy dos ejemplos del náhuatl. Este es sacado de un texto. Quijlia, muchacho, de Nican, Catunca, Sanquis, Sanquince, Diatinenemis. Pero de Nican para adelante. Xoquitla Ac. Pues por más que veamos los préstamos en español, que ahí están claramente cuáles son los préstamos del español, no tenemos la más remota idea del préstamo. Y por lo tanto ese es náhuatl 100%. No, que tiene préstamos del español. Sí, todas las lenguas tienen préstamos de todas las lenguas. No existe la lengua pura. O vamos a decir, sí, existe en algún lugar, en algún castillo, ya. Fiona, ya. No existe, todas las lenguas son una mezcladera, además porque se pueden generar palabras nuevas. Si ya me imagino, y ese es el problema. Cuando estaba la famosa comisión de la lengua de defensa del español, se iban hacia protejamos el léxico. No, protejamos la fiesta de muertos, no es Halloween, ¿no? Pero Halloween está en español. Halloween, un Halloween, dos Halloween, está en español, es él, no es la, no es it, ¿no? O sándwich, ¿no? O sea, pero sándwich no es una torta, lo siento. Digamos, hay dos maneras de decir sándwich, dos genéricas, una con D, sándwich, y otra con G, sándwich. Y nadie tiene crisis. Nadie incluye, ahí sí, más jamón o menos jamón. Lo que es cierto es que además se decía que era con pan Bimbo. O sea, si alguien dice que va a hacer un sándwich y parte una telera, dice, su problema no es lingüístico. Sí. Pero bueno, sí, los referentes, pero bueno, este es el mundo, no hay manera acá, los préstamos se dan por otra razón. Hay una investigación que hizo Flores Farfán del CIESAS sobre el uso de los préstamos. Entonces él aprendió la lengua, créanlo que aprendió la lengua, iba siguiendo a los vendedores, con la gente que trabajaba, y lo que hace él en un momento, y descubre, y al menos se ve que hay una cierta generación que así lo hace, están interactuando los vendedores, va alguien a querer venderle máscaras a otro para que las revenda. El sistema de comercio intermediario es muy grande en el centro de Guerrero, en las comunidades náhuatl de ahí. Entonces, toda la interacción es en náhuatl, ¿no? Pero siempre empiezan con estrategias muy propias, estrategias conversación. Siempre todo es etno, hasta etno rock hay, ¿no? Pero son estrategias propias de las comunidades, hablan del zacate, de la lluvia, de lo que sea, ¿no? Oye, traigo las mascaritas, a ver, es interesante. Todo es en algo. Cuando empieza la negociación comercial, empieza a entrar el español. No en los números, que eso no hay problema, pero sí hasta cuando el vendedor ya digamos, se agota y pone ultimátums conversacionales y utiliza el español. ¿Sí? Esta estrategia, en el caso de lo que registró Flores Farfán, es importante porque lo que hace el vendedor es, dado que él es bilingüe y también el comprador, usar la lengua de poder para tratar de cerrar el trato. No porque tengo un problema
disléxico y cerebral, sino porque incluso es al revés, porque reconoce las funciones de cada lengua y dice, con el español es más difícil que me negocie porque no es nuestra lengua. Y con eso cierra, a tal grado que si yo quisiera comprar algo en una comunidad náhuatl y yo preguntaría, hagan de cuenta que quiero presumir mi náhuatl y agarro un pescadito de madera y le digo, ¿qué chica in michin? Y la respuesta va a ser pescadito, 8 o lo que sea, porque las mercancías son en español. El michin es el que se come. Entonces yo acá utilizando náhuatl y demostrando que además no sé, ¿no? Pero bueno, sí, o sea que es muy bonito, es como cuando le enseñamos a alguien palabras que sabemos que nunca las vamos a usar. Pero bueno, por eso lo primero que se le enseña a los extranjeros son las groserías. Esas sí son útiles. No en vosotros, ¿quién va a usar en vosotros? Pero bueno, el primer ejemplo es interesante porque es totalmente náhuatl, está transcrito, ya luego veremos. Pero la de abajo es muy interesante porque Cuaglitonagli es una manera de decir buenos días, pero es la traducción literal de buenos días. Por lo tanto, aquí hay una duda: ¿qué idioma habla? Porque la estructura es totalmente española. El saludo buenos días es español, no es indígena. En el centro de Guerrero nadie dice Cuaglitonagli más que los hechizos, ¿no? O sea, los que quieren o creen que saben. ¿Por qué? O los mexicatianos. ¿Por qué? Sí. Porque el saludo en el centro de Guerrero tiene otras maneras y ahí está rayo. Hubiera cambiado, más temprano sería Panolti, no, más temprano sería Tlanechtili, ya esta hora ya sería Panolti, y depende de la hora y depende con quién esté uno, cómo debe de ser, ¿no? Pero bueno, este es otro dilema. Cuaglitonagli no es náhuatl, es español. Es como cuando aprendemos los colores en inglés. No por aprender los colores en inglés sabemos cuál es la división cromática del inglés, a menos de que verdaderamente no, yo sí. Cuando digo green, sí, ya se me cambió mi frontera con el azul. Green y blue están aquí y azul y verde acá. Como es indemostrable, pues bien. Y entonces por fin llegamos a insisto, este es el núcleo duro de la lingüística, de la lengua. Lingüista que no sepa esto no es lingüista. Se oye muy acá, me siento verdaderamente el inquisidor, pero no importa. Además, a mí me pueden creer o no creer, ¿qué importa? Pero algo que decíamos, ¿qué pasa? Porque si todos hablamos la misma lengua pero no hablamos igual, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede ahí? Pero es lo mismo de la cultura, ¿eh? O sea, todos somos, vamos a decir, todos tenemos en esencia la misma lengua, al menos todos los de determinada región, pero no la practicamos igual. O sea, nos gusta absolutizar todo, decir, todos son así, pero no es cierto, no todos somos así. Pero la lengua es muy clara. Y entonces se construyen dos conceptos, ¿vale? Antes ya de pasar a esto que viste del núcleo, entonces por léxico ya podemos entender que es digamos así como pues el escenario, pero o sea, todas las lenguas tienen, o sea, para que sea la misma lengua tienen la misma sintaxis, morfología y fonología, aunque los préstamos sean independientemente de las palabras, pues, pero tienen que compartir la sintaxis, morfología y fonología. Exactamente. Sí, el léxico es accesorio. Se oye ridículo, ¿verdad? Es como la gasolina no te define el coche. Sin gasolina no camina el coche, eso es cierto, pero lo que te define el coche es el coche, o sea, ya usas Magnum, no sé, ¿no? Es decir, el léxico es, digamos, es un recurso accesorio, necesario si se ve la totalidad, porque no hay lengua sin palabras, pero que lo que definitorio es sintaxis, morfología y fonología. Nada más para enfatizar, o sea, lo dijiste, bueno, lo voy a volver a decir, pero tú ya lo dijiste, él lo dijo, para hacer la misma lengua es sintaxis, morfología y fonología. El léxico es accesorio, porque no se comparte, o sea, simplemente, no, el hecho que yo use una palabra por otra no me hace, o el que una palabra en lugar de decir frío diga frijolito, o sea, no pasa absolutamente nada.
¿no? Es decir, y ahorita voy a explicar qué es lo que importa. Voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera definir a un perro, nos metemos en situaciones que justo tienen que ver qué es lo que definen los elementos. En fin, esto tiene que ver con lingüística y con todas las ciencias. ¿Qué elementos son los que son relevantes para una definición conceptual o terminológica? Pues debe ser lo que es verdaderamente distintivo e interno, que no depende de variables externas. Y si alguien agrega ladrar como una característica del perro, es muy interesante porque la ladrada no es un elemento definitorio del perro, es accesorio. Porque yo veo un perro y no me debo esperar a que ladre para saber si es perro. O sea, lo que al momento que lo veo, es un perro, no necesito. ¿No? Entonces alguien, es decir, aquí la analogía cuesta más trabajo pasarla, pero hay hechos que uno los ve como propios de, pero no son propios, son accesorios. ¿Sí? Es como si, no sé, odio a Disney, pero si la gorra del Pato Donald fuera la definitoria del Pato Donald. No, pues siempre sale, como la camisita de Charlie Brown, siempre es la camisita de Charlie Brown, y el vestido de Bart Simpson siempre salen iguales. Eso no define a Bart Simpson, no, ni a Donald. Hay elementos accesorios, el léxico es accesorio, oye, sí oye pesado, pero bueno, no existe lengua sino, y si no tenemos la palabra, tenemos recursos para hacerlo. ¿Por qué? Uno, usar sinónimos, usar formas más sintácticas, no léxicas, y la otra, el poder préstamos, ¿sí? Y la otra es el poder. Claro, ya, en fin, ya ahí es cuando uno, y el otro es decirlo conmigo. No, de veras la posibilidad es muy amplia. Lo que pasa es que estamos en esta... Acuérdense que realmente el éxito de la educación nacional jamás ha fracasado. Ha fracasado para la sociedad civil, no para el aparato y los aparatos estatales, porque ha generado el tipo de sujetos que quiere. ¿Sí? Temerosos, discriminadores, traidores, sí, todos esos somos, ¿no? Temerosos porque no queremos decir algo porque temen que se vayan a burlar, o sea, no tenemos libertad de expresión, pero nadie habla porque temen que se burlen todos, ¿no? O sea, si dices, ay, pero es que lo que voy a preguntar es una tontería. Tú estás en el medio académico, ¿no? ¿Sí? O sea, la pregunta de Newton es ¿por qué no cae la luna? Y es la razón de moverse del universo. ¿Sí? Y su mamá dijo, ya, deja de tonterías y trágate el chocolate. Pero bueno, pero en fin, dejando eso, la variable lingüística siempre ha servido para discriminarnos. Una falta de ortografía nos quita como 10 puntos de inteligencia. Sí, comenten más, ¿sí? Mande. En ese sentido iba yo a preguntar, profesor, haciendo un análisis, digo, desde la docencia, en la cuestión de la prueba enlace, se ha dicho que México está en los niveles más bajos, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, ¿cuál es el problema realmente, no? Y quiero entender qué es esta cuestión de la lengua, no me está costando un poco entenderla. Pero, ¿qué opinas tú sobre esta prueba enlace? Y sobre todo, ¿no? Porque también se intenta ya aplicar, bueno, más bien ya se está aplicando incluso a nivel de licenciatura con los famosos exames, ¿no? El examen 1, 2 y 3. Entonces, el problema de la no acreditación, de que haya, sí vaya, que no se logren acreditar o no se logren esos porcentajes a nivel nacional que están provocando este proceso de discriminación, o sea, uno es más inteligente que el otro a partir de esto que se mide, a qué obedece, y en ese sentido, bueno, ¿qué opinan los lingüistas de este tipo de exámenes? Y se me hacen burdos a mí. O sea, lo que te voy a decir es realmente una opinión, entonces como tal, considérala. No conozco en esencia o sea, no conozco el enlace, sé lo que es, también sé toda esta política de estar haciendo cánones de evaluación para normalizar. Se intentó hacer en profesional, hay facultades que ya tienen exámenes para estarse renovando, sobre todo porque la gran competencia es con los sectores privados, ¿no? Es decir, esa es la gran confrontación. Pero hay para mí una reflexión muy simple, yo lo he vivido, yo he participado en un sistema de la planificación de modelos educativos a nivel indígena y por lo tanto sé qué es lo que pasa o pasaba en ese tiempo con las estructuras educativas a nivel federal
o sea, nacional, y con lo que se pretendía con los grupos indígenas. Pero yo nada más pondría dos características. El niño cuando llega a primaria, me limito a primaria, ya tiene todas las estructuras sintácticas y morfológicas aprendidas del español propias de su edad. Es decir, ya es propiamente un hablante de español. Le faltan